Abra su Biblia y busque conmigo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6. Ya está ahí en sus pantallas. Y le vamos a llamar al mensaje de hoy, desarrollando nuestra identidad y vida de discípulos. Seguimos con el mismo tema. Lucas capítulo 6, versículo 40. Un discípulo no está por encima de su maestro, pero todo discípulo, después que se ha preparado bien, será como su maestro. Vamos a orar. Ora conmigo. Señor, estamos necesitados de ti. Aquel verbo que se hizo carne, que Juan dice que vieron su gloria del unigénito, lleno de gracia y de verdad, cuando caminó en esta tierra, todo aquel que vino a ti, tú tocaste, saciaste, transformaste su necesidad. Hoy nuestro corazón necesita mucho de ti, Señor. Necesitamos que tú te encuentres con nosotros y que tú en tu amor, en tu poder, en tu divinidad, nos transformes, nos cambies, nos toques. Necesitamos ser transformados por tu amor, Señor. Necesitamos encontrarnos con Cristo. Ayúdanos en nuestra fragilidad, ayúdame en mi fragilidad, que la luz, el poder de tu Santo Espíritu se haga cargo del resto de esta reunión para la gloria de nuestro Dios y Padre. Amén. No sé cuántos han oído, han leído o han visto la historia de Alicia en el País de las Maravillas. Muy conocida, ¿verdad? Una novela de Lewis Carroll, británico. Esa novela tiene muchas lecciones y mensajes, pero el mensaje más resaltante para mí es que Alicia, estando un día aburrida con su hermana, se le presenta un conejo blanco con sombrero, con chaleco, raro, al que ella comienza a seguir y por curiosidad lo sigue y lo sigue hasta que el conejo se mete en un hoyo, en una madriguera, y ella por seguirlo va tras él y cae en el hoyo, que resulta ser un hoyo profundo, casi infinito, y cuando termina cae en otro mundo, un mundo de fantasía donde lo absurdo es real. En ese mundo encuentra una botella que dice la etiqueta "Drink me", tómame, y Alicia, nuevamente atraída por su curiosidad, lo bebe. La poción vuelve a Alicia en una persona de otra estatura, pequeñita, de 25 centímetros, y no solo cambia su tamaño, sino también su percepción del mundo, de lo que es lógico, y su percepción de sí misma. Lewis Carroll usa este cuento como una metáfora de cómo un cambio en nuestro marco mental puede hacer que veamos como absurdo lo que antes nos parecía normal. Carroll usa esta historia para ilustrar cómo Alicia tiene que pasar de la infancia a la madurez, cuestionando reglas, tomando sus propias decisiones, buscando su identidad,
y dándole ella misma sentido al caos. ¿No será que nosotros también hemos caído en el mismo pozo de Alicia y hemos tomado la misma poción y ahora vivimos en nuestro propio país de las maravillas cristiano? Que dicho sea de paso, mucha gente le llama a este país, este es el país de las maravillas. Vivimos en un mundo de fantasía porque es quizás al revés y de cabeza de como Dios lo tenía planeado. Y también podemos vivir en un cristianismo de cabeza, de fantasía, al revés de como Dios lo había planeado. Romanos 12, versículo 2, el apóstol Pablo dice: no os conforméis, no os adaptéis, no os amoldéis a este siglo, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. La cultura en que vivimos ha hecho que nuestra perspectiva de la vida cristiana también pueda estar al revés, de cabeza. Estamos en una época donde se puede vivir de cabeza, es decir, que el cristianismo se haya entendido mal. Lo opuesto. Les doy algunos ejemplos. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Él no dijo: ámate a ti mismo con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Así que el cristianismo no se trata de hacer mucho de ti, sino de hacer mucho de Dios y encontrar nuestra felicidad, identidad y propósito en Él. Pero vivimos al revés, como Alicia, de cabeza. Otro ejemplo, Jesús dijo: ¿de qué le vale al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? Jesús no dijo: te daré todas las cosas de este mundo, todo lo que tu alma deseare, y te llenarás de posesiones, lujos y disfrutes. Sin embargo, vivimos así, de cabeza. El cristianismo no consiste en disfrutar de las cosas de esta vida lo más que podamos, pero vivimos así. El disfrute de las cosas de este mundo, dice la Biblia, son bendiciones adicionales, añadiduras, opcionales, no lo más importante de nuestra vida ni esenciales. Nuestro mayor disfrute está en la eternidad por venir. Pero hacemos lo opuesto. Jesús dijo: el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. ¿Se acuerdan que Jesús dijo eso? Sí. Jesús no dijo: la vida cristiana es la más cómoda, tranquila y relajada de todas y no requiere ningún esfuerzo. Sin embargo, vivimos así. Jesús dijo: el justo con dificultad se salva. Jesús dijo en Mateo 10: seréis perseguidos, vituperados. Los enemigos serán los de tu propia casa, y todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Jesús no dijo: tendréis la vida más segura, aprobada y aplaudida por el mundo, llenos de likes. Alguien dijo, un predicador: la persecución nunca le ha hecho daño a la iglesia, pero la comodidad sí. Pero vivimos al revés. Así que estamos como Alicia, viviendo en el país de las maravillas, pero el cristianismo
No es así. ¿Cuántos de estos ustedes ven en este ejemplo y en esta ilustración que muchos han entendido la vida cristiana al revés? Así que puede ser que nuestras expectativas y metas como cristianos tengamos que cambiarlas drásticamente. Y para eso, nada como encontrar en la Biblia lo que significa ser un seguidor de Cristo. ¿Cuándo fue que cambió nuestra perspectiva de la vida cristiana y se puso al revés? Hace mucho. Desde que la iglesia dejó de incluir el llamado de Jesús a ser discípulos, lo dejó de incluir en el evangelismo, dejó de predicar el costo de discipulado a sus miembros para darles un cristianismo más cómodo y dejó de hacer pasar por un proceso de discipulado a los que quieren servir y los hizo pasar por un proceso de autorrealización. Ahí se pusieron las cosas de cabeza, porque pensamos que todo se trata de mí. Interesantemente, el texto que les cité de Romanos 12 dice que para no amoldarnos a este mundo y entender la voluntad de Dios, tenemos que entregarle toda nuestra vida a Dios, presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, y tenemos que renovar nuestro entendimiento, salir de Alicia en el País de las Maravillas. Varias veces me han oído decir que estamos en una época donde se predica mucho qué debemos esperar de Dios y poco acerca de qué Dios pide de nosotros. Por evitar el legalismo, hemos caído en un cristianismo light, ligero, sin demandas. Una pregunta de percepción. ¿Por qué crees que el llamado de Jesús que hemos estado leyendo estas semanas a seguirle, ¿por qué crees que es un llamado tan duro, tan radical y tan difícil? Jesús la puso dura. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Se siente duro. ¿Por qué es tan duro? Yo les voy a decir por qué. Primero, porque todo en nosotros y en el mundo está en contra de hacer de Jesús lo más valioso. Todo lo que hay en nosotros y en el mundo está en contra de amar a Jesús, de obedecer a Jesús, de anhelar a Jesús y de seguir a Jesús. Es así. Hemos escogido un Cristo que va contra la corriente de este mundo. ¿Y saben por qué también el llamado de Jesús es tan duro, radical y difícil? Para que entendamos que Jesús es digno de ese llamado. No es difícil, no es raro, no es anormal. Lo normal es, Jesús es tan precioso, tan valioso, tan único, que merece eso. Y eso es lo que pone de cabeza el cristianismo que conocemos ahora. Pero bien, vamos a nuestro texto. Quiero ser práctico y aplicativo hoy. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Este es el pasaje paralelo, ponga sus ojitos ahí, del que nosotros tratamos hace 2 semanas, Mateo 3, versículo 13 al 18. El versículo 12 de este capítulo 6 de Lucas, vemos la versión de Lucas del llamado y la elección de Jesús a sus discípulos.
también estamos en paralelo con lo que Jesús enseñó en Mateo 5, que es el Sermón del Monte. Todo es lo mismo. Aquí lo que Lucas describe es que, además de acompañar a Jesús en su ministerio, los discípulos recibieron la enseñanza de quiénes son los bienaventurados en el reino de los cielos, cuáles son las reglas o principios de la vida en el reino y de cómo proceder cuando fueren juzgados o señalados. Es en ese contexto de tantas enseñanzas y advertencias que Jesús les dice que tienen que comportarse como verdaderos discípulos y pasar, y eso significa querer ser como su maestro, vean ahí el versículo, y pasar por una preparación para llegar a ser como su maestro, ¿verdad? En resumen, el contexto de todo el capítulo 6, después lo puede leer, indica qué es lo que significa ser discípulos. Y el versículo 40 nos dice cómo nos convertimos en discípulos. Este versículo contiene 4 cosas. Número 1, véanlo ahí. El discípulo tiene una meta: llegar a ser como su maestro. ¿Verdad que sí? Querer llegar a ser como alguien implica querer parecernos y querer reflejar o imitar a ese alguien. Querer que cuando nos vean digan que nos parecemos a nuestro maestro. Querer ser como él. Querer llegar a ser como alguien implica pasar por un proceso de desarrollo, de crecimiento y de transformación. Eso es básico para querer ser como nuestro maestro. ¿Verdad que sí? Cuando hablamos de ser como nuestro maestro, estamos diciendo que tenemos bien claro lo que Cristo debe ser para nosotros y lo que nosotros debemos ser para Él. Si no, ¿cómo vamos a querer ser como Él si no sabemos lo que Él debe ser para nosotros? Y viceversa. Cuando hablamos de ser como nuestro maestro, estamos diciendo que tenemos bien claro cómo es la forma de madurar, cómo debemos madurar, en qué nos queremos convertir y qué debemos hacer para alcanzar ese crecimiento, esa transformación. O sea, imagínate que estás en una universidad, pero a la vez esa universidad es un campo de entrenamiento militar. Y a la vez es una escuela familiar donde tienes que aprender de tu padre, de tu mentor. Entonces no solo tienes que aprender intelectualmente, tienes que entrenarte, educarte, cambiar y transformarte. De todos los tipos de discipulados, quizás la academia militar es la que más se pueda asemejar. Entra un niño y sale un hombre, ¿verdad? Desarrollado físicamente, mentalmente, en carácter y en habilidades. Llegar a ser como Cristo. Oh, sí. Bienvenido a la vida cristiana. En ese versículo tan pequeño, eso está claro. Llegará a ser como su maestro. Segundo, el discípulo, obviamente, ahí lo dice, necesita ser entrenado. Después que se ha preparado bien, dice este versículo, creo que la mayoría de versiones en inglés dice entrenado.
educado. La Reina Valera dice perfeccionado. Ser entrenado significa ser instruido, ser educado, ser ejercitado. Y creo que una palabra que mejor engloba todo es ser formado. Sí, bienvenido al cristianismo, que se trata de tu formación. Cristo te ha salvado y te ha escogido para formarte. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, dice para que fuésemos, ¿qué dice? ¿Salvos? No. ¿Felices? Tampoco. ¿Exitosos? ¿Quién se acuerda? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El ser formados o entrenados o preparados, como dice aquí, implica que estamos muy claros que somos alumnos, pupilos, cadetes, aprendices, novatos, novicios, como le quiera llamar. ¿Cómo se dice en inglés a los del primer año? Freshman. Ok, eso mismo. Eso somos, aprendices. Esa es tu vocación. Qué triste es que muchos cristianos, a veces hasta nuevos creyentes, se creen más maestros que aprendices. Vienen con tanto bagaje, con tanto liderazgo carnal, natural, con tanta sabiduría humana que aquí estoy yo, úsenme. Soy esto, soy lo otro y soy lo otro. Tú no sabes nada. Ahora es que vas a aprender. ¿Cómo que aprender? Sí, mira, yo fui CEO, mano derecha de Zuckerberg, y estudié con Elon Musk. Él no estudió, creo, etcétera, etcétera. No, ahora es que tú vas a aprender a ser como Jesús. No importa lo que aprendiste antes. En este contexto, tu preparación o tu entrenamiento es un entrenamiento espiritual por encima de todo. También intelectual en cuanto a conocimiento. También es un entrenamiento afectivo. También es un entrenamiento conductual y práctico. Es decir, que entraste en la escuela de Jesucristo para aprender a adquirir el corazón que tiene Jesús, la mente que tiene Jesús, el carácter que tiene Jesús y la vida que lleva Jesús. Y dime, ¿en qué universidad lo aprendiste eso? ¿En Harvard? ¿En Barna? ¿En dónde? Eso solo se aprende caminando con Jesús. Amén. Amén. Tercero, algo que está implícito en el versículo es que un discípulo, dice, no está por encima de su maestro, pero todo discípulo después que se ha preparado será como su maestro. Es decir, que un discípulo tiene humildad y obediencia hacia un maestro. Obvio. ¿Quién manda aquí? ¿Quién dice cómo son las cosas? ¿Quién sigue a quién? El discípulo al maestro. No queremos que Jesús nos siga a nosotros, porque a veces vivimos así. Ni que los líderes nos complazcan a nosotros. Hermanos, los pastores y los líderes no están para agradarnos a nosotros. Están para servirnos a nosotros. Pero están para decirnos
cómo debemos vivir para agradar a Dios. Ay, yo sí amo a este hermano, a este líder de célula, a este pastor, porque me trae años, me trae comida, en la noche viene a arroparme, me celebra los cumpleaños. Todo eso son bendiciones que se comparten en amor. Pero no es suficiente. Si dice, mas después que se ha preparado, o después que ha sido entrenado, eso indica que un discípulo tiene la humildad de ser receptivo para aprender, de someterse bajo la autoridad de su maestro Jesucristo y bajo el liderazgo de quien lo discipula. Me conmueve, no sé si me han escuchado a mí decir eso, pero hasta ahora es lo que yo más valoro. Me conmueve terriblemente lo mucho que queremos ser y lo poco que queremos aprender. Entonces, un discípulo está dispuesto, y no sé cómo resaltar esas palabras, a aprender de otro y a obedecer y seguir a otro. Para que haya entrenamiento y aprendizaje, tiene que haber una relación de discípulo a maestro. ¿Quién te enseña a ti? Yo tengo, por la gracia de Dios, ya lo he dicho antes también, mínimo 4 personas más piadosas, más sabias, confiables, a las que yo siempre recurro, siempre converso. Y siempre les hablo de mí. Tiene que haber relación de discípulo a maestro. Y cuando yo converso con esas personas, no les converso de mis grandes logros. No, sino de mi necesidad, de mis debilidades, de mis quejas, de mis angustias, de mis tribulaciones, de mis enredos, de mis complicaciones, de mi pecadora, complicada, oscura, conflictiva humanidad. Porque no es fácil vivir conmigo mismo. Créanme. Entonces, para que haya un discípulo con un maestro, uno debe reconocer la necesidad que uno tiene de aprender de otros y de ser ayudado por otros. De hecho, algo que ha desaparecido bastante en esta época, no son los maestros los que siguen a los discípulos. Otra cosa que estamos en el país de las maravillas. Son los discípulos los que siguen a los maestros. Cuarto, como ven, estoy terminando con el mensaje rápido para entrar a las aplicaciones. El discípulo cuida mucho de no caer en falsedad o desvío. Es en el contexto, miren ahí, versículo 27 al 45, hay unos paralelos donde es un poco oscuro o difícil de relacionar por qué Jesús metió ahí esto del discípulo. Aquí hay una serie de advertencias. Es en el contexto de la advertencia de Jesús de que si un ciego guía a otro ciego, ambos se perderán. De mirar la paja en otro cuando uno tiene una viga, se está engañando. Y de que solo un árbol bueno puede dar frutos buenos. ¿Verdad? Es en ese contexto que Jesús dice que un discípulo solo puede llegar a ser igual que su maestro cuando ha sido entrenado. Lo que está diciendo es que tengas cuidado si eres ciego, guiando a otro ciego,
o si estás siendo guiado por un ciego. Que tengas cuidado si has aprendido a mirar la paja en otros, es decir, te crees que sabes mucho y no te das cuenta de tu viga, y que tengas cuidado de ser un árbol bueno, o como dice ahí, de tener un buen corazón. Vuelvo a resaltar la rareza de ese versículo metido ahí, pero dentro de advertencias de falsedad y desvío, es que dice, tú vas a ser como el maestro que tengas después que llegues a ser entrenado por tu maestro. Mucho cuidado entonces. Ahora bien, ¿cómo llegar a ser como nuestro maestro? Dice el texto, cuando uno es preparado o entrenado. ¿Cómo llegar a prepararnos o ser entrenados por Cristo? El domingo antepasado, cuando predicamos el mensaje llamado Los rasgos de un verdadero discípulo, mencionamos 7 características, las 7 más básicas de lo que significa ser un discípulo de Jesucristo, lo más esencial. Están ahí. 1, rasgos que debe desarrollar un discípulo. Un discípulo ama a Jesús de manera radical. Es lo primero de lo primero que debemos tener y desarrollar para desarrollar una identidad y una vida de discípulos. Número 2, un discípulo aprende a seguir su voz o establecerse en su palabra. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Dónde está ese pasaje? Viene en la bandera dominicana. Juan 8, 32, 31, 32. ¿Ok? 3, un discípulo aprende a ser como Jesús. Ya esto lo he dicho. 4, un discípulo aprende a obedecer. Esto es cristianismo 101. 5, un discípulo aprende a negarse y a sufrir. 6, un discípulo aprende a vivir una vida espiritual, a negarse y a sufrir. Sí, 6, una vida enfocada en lo espiritual y eterno. Y número 7, un discípulo aprende a amar y a servir a los demás. ¿Y dónde está que un discípulo es prosperado y puesto muy en alto? No está ahí, porque no está en la Biblia. Bueno, esto no va con Alicia en el País de las Maravillas. Hoy queremos recorrer esas mismas características, pero ver cómo desarrollarlas muy rápido. Y esta es la aplicación del mensaje. Número 1, un discípulo desarrolla su amor por Cristo. ¿Cómo desarrolla su amor por Cristo? Miren, para crecer en nuestro amor por Cristo, primero tenemos que entender qué significa amar a Jesús radicalmente. Y la respuesta, la enseñanza que da la Biblia es sencillísima. Amar al Señor con todo. ¿Con todo qué? Con todo nuestro corazón. El centro de nuestra voluntad. Con toda nuestra alma, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras decisiones. Con toda nuestra mente, todas nuestras creencias y conocimientos, y con todas nuestras fuerzas, nuestras facultades físicas. Eso es todo, nada más. Pero para eso, Jesús tiene que convertirse en lo más valioso. Y para eso, dice ahí,
tenemos que hacer el ejercicio, tú y yo, de examinar qué está ocupando el lugar de Jesús en tu corazón y en el mío. Por eso no amamos a Jesús como lo debemos amar. Porque en mi corazón hay otro Jesús, hay otro Salvador, hay otro Rey, hay otro ser divino, glorioso, omnipotente y omnisciente que se llama Álvaro. Y yo lo amo más. Y yo le canto todos los días. Y yo lo adoro todos los días. Y yo le sirvo todos los días. No lo digo de esa manera, pero mi pie se levanta ya con esa información, con, ¿cómo se dice? Ya con programación. Todo mi ser se levanta preprogramado para amar, adorar y servir a Álvaro. Es así. Es así. Para desarrollar tu amor por Cristo, dice ahí, tienes que encontrar dónde está la fuente que alimenta tu amor por Cristo. Cuanto más tiempo pasas con Él, cuanto más le conoces, cuanto más lo escuchas, más lo vas a amar. Ese pasaje de 1 de Juan es muy hermoso. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El amor a Jesús es una respuesta a Él, a su amor, a su carácter, a su presencia, a su obra. La revelación de Jesucristo, el poder de Jesucristo, la presencia de Jesucristo en tu vida es más que suficiente para que lo ames. Amén. No busques un curso en la universidad, ni en un seminario teológico busques un curso para eso. Búscalo a Él. Descubre su belleza. Descubre su gloria. Y tu amor por Él va a aumentar. Contémplalo. Pero si en vez de contemplarlo a Él, te paras en el espejo todas las mañanas y dices, wow, Álvaro, tu belleza es indescriptible. Te enamoras de ti mismo. Entonces, así como no puedes desarrollar tu amor por Dios si no lo conoces cada vez más. No puedes mantener ni desarrollar tu amor por Él si no priorizas tu comunión con Él. Si no priorizas el estar con Él. ¿Por qué hay tanta dificultad en amar a Cristo? Si Él es todo amable, todo codiciable, súper atrayente y atractivo, ¿por qué no le conocemos? ¿O porque no pasamos tiempo con Él? El salmista decía, wow, quisiera quedarme en este punto, ya yo no sé hasta dónde voy a llegar. Pero decía, una cosa he demandado al Señor, y esta buscaré, que esté yo en la casa, o sea, donde Él habita, donde Él está, del Señor todos los días de mi vida. Y dice palabras que para un cristiano hoy en día son difíciles de entender. Para contemplar. ¿Qué es contemplar? Captar, entender, percibir, saborear, vislumbrar la hermosura del Señor e inquirir en su templo. Él es suficiente. Pasemos al segundo punto. Son 7, pero les prometo terminar donde debo terminar. Aquí estoy con el cronómetro. Segundo, ¿cómo desarrollar? Un discípulo desarrolla su sumisión y dependencia a la palabra. ¿Cómo desarrollarla?
No nos podemos fundamentar en su palabra si no es una prioridad el conocerla, entenderla, estudiarla, meditarla, inquirir en ella y recibirla constantemente. Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, dijo Pedro en ese pasaje. No podemos crecer en la palabra si no se convierte en una prioridad. ¿Quién se pierde la comida del día? ¿Quién se pierde el desayuno? Algunos quizás, los más health, ¿verdad? Fitness. Pero si usted va al colegio Oasis, esos mangú, así, andan paseando, rodando y flotando por todos lados tempranito. Nadie se pierde el comer en ese sentido. Pero igual con la palabra. Necesitamos constantemente recibir la palabra, o sea, nunca dejar de alimentarnos. Nunca dejamos de aprender, nunca dejamos de nutrirnos y nunca dejamos de ser tratados por la palabra. La vida del discípulo significa ser un permanente aprendiz y estudiante. Si algo hace el discípulo con su tiempo, es sentarse ante la palabra. No hay forma de ser discípulo si las voces más importantes que escuchamos no son la palabra, sino otras. Si nos sometemos a la opinión y a la sabiduría de los hombres, si nos dejamos llevar por los principios y la filosofía de este mundo, podremos llamarnos cristianos, pero viviremos de cabeza porque funcionamos de acuerdo a las metas, las creencias y los valores y la sabiduría mundana. ¿Cómo llevar un matrimonio? ¿Cómo criar hijos? ¿Cómo vivir ante la gente? ¿Cómo ser trabajadores? ¿De dónde aprendemos todo eso? ¿De TikTok? ¿O de lo que el Señor ha dicho? Necesitamos velar también o aprender a cómo oír correctamente y cómo recibir correctamente la palabra de Dios. Sed hacedores y no tan solamente oidores. Santiago 1:22. O sea, el escuchar la palabra de Dios se vuelve una actividad tan común y rutinaria que podemos dejar de escucharla sin tener un corazón adecuado y la actitud adecuada para que ésta pueda dar fruto. Ya se convierte en algo. Yo he escuchado a personas, a hermanos decir, yo he escuchado tantas prédicas que ya yo no necesito. Así mismo. Ya eso lo he escuchado 10 veces. ¿Y quién ha dicho que escuchar la palabra se trata de siempre oír algo nuevo? No. Se trata de escuchar la palabra para que tu corazón nueva y constantemente sea iluminado, confrontado, transformado, tu alma nutrida, tus pies guiados. Constantemente, aún con la misma verdad. Pablo le decía, los vuelvo a decir las mismas cosas en Filipenses 3, y para vosotros esto es seguro. Y Pedro decía lo mismo. Puede haber escuchado 15 veces ese tema. Y si usted piensa, pero eso ya me lo sé, ¿y para eso usted escucha la palabra? No. Si la palabra es alimento espiritual, luz espiritual, un bisturí espiritual. Y mucho todavía se tiene que hacer en usted y en mí. Tercero, ¿cómo desarrollar un carácter semejante a Cristo? Un discípulo desarrolla su carácter semejante a Cristo. Primero,
Hay que tener un modelo a seguir, un ejemplo a seguir y una meta muy clara a imitar. Jesucristo. ¿Quieres ser como Él? Porque ¿cómo vamos a desarrollar nuestro carácter como cristianos si no quieres ser como Él? Si yo quiero ser como mí mismo. Yo me acuerdo, me encantaba fastidiar a mi mamá que me decía algo. Y yo decía, yo mismo soy. Seguro de mí mismo, le decía y sin lugar a dudas. Y la dejaba esa a ella. Claro, hasta que venía la chancleta. Y ahí dejaba de ser. Pero así vivimos. ¿Quieres ser como tú? ¿O quieres ser como Cristo? ¿Qué deseo prevalece en ti? Pero para crecer en carácter semejante a Cristo, también tienes que entender que Cristo debe ser una persona en su carácter deseable, codiciable, de amar para tú alcanzar. O sea, Cristo no solo es mi Señor, mi Salvador, mi buen pastor, mi rey, mi capitán, mi proveedor. No. Cristo también es todo lo que yo anhelo ser. Las cualidades de Cristo y de su carácter tienen que ser un tesoro codiciable para mí. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y aún estimo todas las cosas como basura por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Wow. No puedes anhelar ser como Cristo si no lo admiras y deseas. Para crecer en carácter semejante a Cristo, debes conocer la lista de cualidades, rasgos específicos que debes anhelar del carácter de Cristo. Anhela su humildad, anhela su compasión, anhela su mansedumbre, anhela su pureza, anhela su sabiduría, anhela su sacrificio, anhela su sumisión. Qué bello es Cristo. Anhela su compasión. A veces uno solo anhela la sabiduría de Cristo con el carácter de uno. Así se pintan los superhéroes en esta época. Son un desastre como personas. Pero tienen un superpoder. Y de alguna manera, pues, hay que usarlo. No. Cuando Juan el Bautista dijo, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe, nos enseñó que el que está mal, el que debe desaparecer y al que debemos eliminar no es a Él, sino a nosotros, al yo. Es decir, nuestro gran enemigo está, para ser como Cristo, ¿sabe dónde está? No está en el infierno. El diablo siempre es el que me complica la vida. Tampoco es tu esposa, ni tu esposo, ni tus hijos, ni tus suegros. No. Nuestro gran enemigo está dentro de nosotros. Digo, pues andad en el Espíritu, Gálatas 5:16, y no satisfagáis los deseos de la carne. Es tan profunda
nuestra necesidad de ser transformados y de ser como Cristo, que debe convertirse en la gran batalla cósmica y crucial de nuestra vida, al punto, como dice Romanos 8, de anhelar y gemir por eso. El anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Está hablando de nuestra transformación futura a semejanza de Cristo. Los sufrimientos del tiempo presente no son comparados con la gloria que en nosotros ha de ser manifestada, y nosotros gemimos aguardando la adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Oh Señor, cuánto anhelo no ser como yo. Cuánto me aflige y me entristece ser tan pecador, tan necio. Y cuánto anhelo ser un poco más como tú. Cuánto anhelo que redimas mi alma, que me transformes. Pero en vez de tener ese anhelo porque Cristo sea manifestado en nosotros, añoñamos, excusamos, acariciamos, justificamos y maquillamos al yo maligno y pecador. Y lo sacamos a lucir. Y lo ponemos en anda. ¿Saben qué es en anda? Una procesión. Vengan, vengan, ayúdenme. Quiero que todo el mundo vea lo lindo que soy. Spurgeon, otros predicadores decían, mira, cuando alguien dice algo mal de ti, ni le hagas caso, porque probablemente tú eres peor de lo que ese hombre dice que tú eres. Y es cierto. Es cierto. No tienen ni idea, todos ustedes, de quién soy yo. Es para llorar. De verdad que sí. Señor, cámbiame. ¿Hace cuánto que no clamas así? ¿Hace cuánto que en tus oraciones, en vez de traer la lista del supermercado, aunque necesitamos cosas, dices, Señor, aquí solo te traigo un producto que está dañado? Cámbiame, Señor. Hazme como tú. Uno más, quizá dos. Número 4. Un discípulo desarrolla su obediencia a Cristo. ¿Cómo hacerlo? Número 1, entrega. No puede haber vida cristiana obediente y fructífera sin pasar por el camino de la rendición y la entrega. Segunda de Corintios 5:14, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya cité Romanos 12:1, Juan 12:26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Tienes que caminar por la plancha. ¿Cuántos se acuerdan de alguna película de piratas? ¿Se acuerdan lo que era caminar por la plancha? Una tabla puesta en el borde, donde le tapaban los ojos para probarlos, y tenían que caminar por la plancha, por la tabla, y ahí estaba el mar, a ver si confiaban en los demás o hasta dónde eran capaces de caminar, a ciegas, sin saber lo que les iba a pasar. Eso también tenemos que hacer. Sin rendición y sin entrega no puede haber vida cristiana obediente.
Si quieres que no te cueste nada la obediencia y no perder nada, no hay forma. Hebreos 12, verso 1 y 2 dice: después de haber visto lo que hicieron por la fe los antiguos, teniendo esa gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos estorba y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Tienes que despojarte de todo peso que te estorba o de todo pecado que te estorba, que te impide obedecer a Jesús. Tienes que cortar con lo que te impide obedecer a Jesús. A veces es un trabajo, a veces es un horario de trabajo, a veces es un amigo, una persona, un familiar. A veces es una actividad, a veces es un amigo, a veces es tu entretenimiento, a veces es tu deporte. Cosas, hermanos, que no son malas en sí mismo. No puedes preguntarte, ¿qué tiene eso de malo? Tienes que preguntarte, ¿de qué forma eso me está impidiendo hacer las cosas que Dios quiere que yo haga? Porque algo como un deporte, como una salidita con un amigo, puede convertirse en algo malo al causarme que no obedezca al Señor. Por eso, ya estamos concluyendo. Tienes que renunciar al cristianismo de lo mínimo o de simple mantenimiento, al cristianismo costumbrista que vive en automático, por un cristianismo un poco más radical, ferviente y entregado. ¿Por qué nos gusta vivir en lo mínimo? No sé si ustedes han visto personas, especialmente señoras de edad, que se compran una jipeta, Lincoln Navigator, para ir al supermercado. O sea, no salen y ya. ¿Para qué una máquina tan potente y capaz y grande que pudieran ir de aquí a Puerto Rico por el mar y ni cuenta se dan, si no la van a usar? En otras palabras, ¿por qué nos gusta andar en lo mínimo cuando Cristo dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia y que demos fruto? Pero nos encanta andar a 20. Cuidado, una hormiga ahí, no la vayas a pisar. Porque es más cómodo. Es más cómodo. Por último, vamos a dejar los otros puntos fuera. Una aplicación. Es hora de que te preocupes no solo por vivir bien en tu vida cristiana, sino que te preocupes por ser discipulado. ¿Estás siendo discipulado? Escoge muy bien quién te va a discipular, porque estamos hablando de quién te va a ayudar en tu formación espiritual para ser más como Cristo. Estamos hablando de qué ejemplo vas a seguir. Y que no se te ocurra creer que tú eres el discípulo y tú eres el maestro. No, yo mismo sé, no yo. Creo que no hay peor desastre en términos de formación cristiana que aquel que se ha convertido, entre comillas, y nunca fue discipulado por nadie. Terrible. Otra aplicación: mide tu vida por tus metas de crecimiento y progreso espiritual. Si no, tu vida cristiana será estática o estancada. De esa manera vas a escoger ambientes, actividades, relaciones, recursos
que te ayuden en tu progreso espiritual. No caigas en engaño de mirar la viga en otros, de juzgar a otros. Una historia como la que comencé. Existe en varios países orientales la fábula de los monos y el vino fermentado. ¿Alguno lo ha escuchado? Es una historia de unos monos que descubren una fruta fermentada, saben que luce diferente, huele diferente, pero por curiosidad, ¡fua!, se la comen y se la beben. Y algo les sucede tras beberla, dice la fábula, que los monos comenzaron a ver a sus amigos como sus enemigos. Cada uno de ellos comenzó a sentirse más sabio y más fuerte. Confundieron las amenazas con juegos, bromas, y perdieron la capacidad de juzgar la realidad. El resultado final fue que los monos comenzaron a pelearse entre ellos y fueron capturados por los humanos, sus enemigos. ¿No será que tú también habrás tomado el vino fermentado de los monos y ves las cosas al revés? No como Cristo la ve. ¿Vas a dar pasos para desarrollarte como discípulo de Cristo? Pongámonos de pie. ¿En qué consiste tu vida cristiana? ¿A qué te ha llamado Jesús? Jesús, en su inmenso amor, te ha dicho: venid en pos de mí. Sígueme y haré de ti lo que solo Él puede hacer. Qué increíble que el Señor quiere que llegues a ser lo que nunca fuiste. ¿No te maravilla que el Señor quiere que llegues a ser como Él y que lo puede hacer? Lo puede hacer en mí, yo no lo puedo creer. Pero ¿estás siguiéndole? El Jesús que tienes es digno de que lo sigas así. El evangelio que has conocido te ha hecho entender el valor de Jesús. Gracias, Señor. Oremos. Abre nuestros ojos, Padre Celestial, para ver cuán hermoso y valioso es aquel que nos llama. No permitas que nos miremos a nosotros mismos. Jamás permitas que tomemos este mensaje como algo que se nos está exigiendo por obligación en nuestras propias fuerzas y como algo de lo cual depende nuestra salvación. Jamás. Cristo nos amó, se entregó, murió, resucitó y nos salvó por gracia. Pero es por su belleza, por su autoridad, por su propósito tan amoroso contigo que te está llamando para hacerte como Él. Él no te está pidiendo eso porque es malo, porque es masoquista, porque quiere arruinarte la vida. Todo lo contrario. Tú eres su obra y Él quiere hacer una obra preciosa en ti. Oh Señor, aquí estamos. ¿Qué podemos decir? Hay tanto en nosotros que no quiere seguir a Jesús. Pero clamamos: Señor, atráeme. Nos convencemos de lo que Pedro dijo: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras
de vida eterna. Te confesamos que nuestro corazón es duro, es egoísta, es frío, tiene ataduras. Pero hoy te pedimos, atráeme, Señor, para ir en pos de ti. Libra mi corazón de ídolos, de ataduras, de espejismos, de ilusiones vanas, para poder entender que solo tú vales, Señor. Atráenos, Señor. Amén.